Esta es la agenda que yo les propongo para el día de hoy. Son 4 puntos que vamos a abordar. Vamos a conversar un poquito sobre el COVID como un evento extraeconómico y como generar un cambio de paradigma. Vamos a hablar sobre la afectación con el COVID, que vaya que es bastante, y eso tenemos que estar bien claro, sobre todo en el sector en el que nos encontramos hoy, el estado de la economía nacional antes y durante el COVID-19, y la propuesta de la economía bajo contacto como un marco referencial para la construcción de escenarios que nos permitan evaluar la mejor forma de mantenernos en la economía y en nuestro sector, tomando en consideración lo que está pasando en el mercado global. ¿Sí? Vamos a la próxima, por favor. Bueno, lo primero, la anterior, perfecto. Lo primero, discúlpenme la cantidad de letras que hay ahí, pero sinceramente es una referencia. Lo primero que hay que hacer es recordar que el COVID-19 es una versión del SARS-CoV-2 ahora, una gripe bueno, que tiene un origen animal y que evidentemente pues, conectó con los individuos, seres humanos en la provincia de Wuhan para el año 2019, finales de año. El 11 de marzo del 2020, la OMS lo declara como una pandemia. Primero fue una enfermedad, una afección localizada, luego se convirtió en epidemia, luego subió a nivel de pandemia, que desde el 11 de marzo pues, ha afectado a todo el planeta, y en Venezuela se toman decisiones de distanciamiento físico y social y confinamiento y cuarentena a partir del 13 de marzo, ¿no? Ya de hecho estamos, creo, si mal no recuerdo, en el día 81, el día de hoy, ¿no? Si mal no recuerdo. Vamos a pasar a la próxima, por favor. Ok, esto que estamos viendo acá, esto lo actualicé temprano, este es la Universidad Johns Hopkins. La Universidad Johns Hopkins, en su facultad de medicina, su colega de medicina, ha creado un portal donde ustedes lo deben conocer. Constantemente vemos el monitoreo de la cantidad de casos que los países a nivel gubernamental pues han comenzado a dar información, y aquí vemos pues el estado del arte, el avance en cantidad de infecciones, en cantidad de países que llevan número de infectados, cantidad de muertos a nivel global, que si bien cuando se compara con otras pandemias, de otras enfermedades de índole global, el COVID aún tiene el nivel de mortalidad que ha presentado otras enfermedades. Sin embargo, la viralidad y la velocidad a la cual se ha extendido es lo que hace que los gobiernos hayan tomado la mayor atención. Vemos como de alguna manera algunos gobiernos de ciertos países, Estados Unidos, Brasil, Colombia, no necesariamente asumieron con bastante seriedad desde el inicio, también por un tema de ausencia de información en los primeros meses del año por respecto a esto, su gravedad, algunas medidas, ¿no?, de protección, algunas medidas de contención, cosa que hizo que algunos países de América Latina se hayan convertido en un crecimiento bastante fuerte de la sección. Y en Venezuela, evidentemente a partir del 13 de marzo, por parte del Ejecutivo, más allá de lo que la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas, pues en un reciente informe haya publicado sobre cifras y datos, los datos que manejamos son los datos oficiales, y bueno, evidentemente en el caso de Venezuela va a ser esta velocidad que lo vamos a mostrar más adelante, ¿sí? Vamos a la próxima, por favor. Este es el caso venezolano. El caso venezolano nos muestra siempre pues un incremento a gran velocidad. Fíjense ustedes como para el día de ayer, según los datos dados por el Ejecutivo, se han alcanzado 1.952 casos. Ya todo el territorio nacional presenta signos pues, de personas con infecciones, 20 decesos ya casi 3 meses. Sin embargo, pues la cantidad de casos, la velocidad de la cantidad de pruebas, que es el principal elemento para validar el hecho de que las personas dentro de un territorio se encuentren infectadas o no, ¿no? Y esto es uno de los elementos que hay que recordar, ¿sí? Vamos a la próxima, por favor. Bueno, en esta modalidad, pues, estas imágenes que ustedes ven, originalmente para el formato que estaba diseñado, se iban superponiendo. Y básicamente aquí lo que yo les estaba dando eran cifras y datos de diferentes entes multilaterales que nos muestran el grado de afectación de la economía global
por COVID-19. No importa que la veamos una sobre otra, al final de cuentas es la última edición de la lámina, pero yo se los voy a comentar cada una de las imágenes que aparecía allí en el orden, ¿no? La primera imagen que aparecía era el dato de 38.6 millones de desempleados que hay en los actuales momentos en Estados Unidos, más allá de la protesta que se ha generado luego de los muertes de George Floyd. Antes de eso ya se estaban generando para el mes de marzo-abril 35 millones de desempleados, ya estamos en 38.6, personas que están solicitando ayuda económica. Recordamos que esto genera un efecto, un peso adicional sobre la economía, una emisión de dinero sin respaldo por parte de los gobiernos, que es una de las primeras medidas que los gobiernos del mundo han comenzado a hacer. Esto evidentemente va en contra de la propia estabilidad y el equilibrio de la economía. Sin embargo, la ausencia de puestos de trabajo, la ausencia de movilidad, es el primer efecto que tiene el COVID, el desmovilizar a la población económicamente activa, dejar a las personas en sus casas, alejarlos de sus oficinas y centros de trabajo, genera una distorsión muy grande en la economía, que hace que para los datos del Fondo Monetario Internacional, el primer trimestre del año 2020, ya estamos entrando en el final del segundo trimestre, estamos entrando ya en el mes de junio, ya estaríamos hasta algunas semanas hablando del primer semestre, pero para el primer trimestre de este año, estaba hablando de una contracción del PIB estadounidense, 8%, y del PIB chino, que viene creciendo de la década de los 70 hasta el primer trimestre del año 2020, más o menos por el orden del 6%, que son unas cifras que en esas economías, que son economías de primer mundo, de altos niveles de producción, altos niveles de generación de bienes y servicios, alto intercambio comercial, son cifras nunca vistas, que son comparables con la crisis del 29, por lo menos para Estados Unidos, ¿no? Eso evidentemente nos hace ver el montante, el nivel de la afectación que tiene esto, ¿no? Los bancos centrales en las principales economías han comenzado a generar mucha liquidez y que ese respaldo, estamos hablando de 8 trillones de dólares, por lo menos en Estados Unidos, bajo la figura al principio de un paquete de estímulo, y ese paquete de estímulo tenía que ver una ayuda social, el famoso cheque de los $1.200 a los ciudadanos estadounidenses, pero también ayuda económica para pequeñas y medianas empresas. Si bien son medidas de emergencia de corto plazo, van a tener un efecto inflacionario y de la economía por la parte de reducción en el mediano y largo plazo. ¿Sí? Pasamos a la próxima, por favor. Esto nos habla de que incluso el mes de abril, por el nivel de afectación del COVID-19, aunque ya venía por una toma de decisión de la OPEP, generó datos y cifras que jamás habíamos visto y era difícil prever en el marco del el comportamiento del precio del petróleo. Hablar de un petróleo que estuviese por debajo de sus precios de costo, o que inclusive estuviese a nivel cero o en valores negativos, que fue lo que ocurrió el 21 de abril de este año, era algo que jamás nadie había pensado. Pero se juntan varias cosas acá, ¿no? Por un lado, el tema de el aumento de los inventarios de combustible a nivel global, la toma de decisión de los OPEP de recorte de producción para incrementar ofertas a nivel de precios, es decir, que los precios por escasez aumentaran, más la situación del COVID-19 con una desaceleración de la actividad económica que disminuye la demanda de combustible fósil para movilizar vehículos a nivel de transporte de materias primas, productos semi-elaborados, transporte de personas. Eso tuvo un efecto pernicioso y fue lo que vimos durante finales del mes de abril y parte del mes de mayo, que los precios han comenzado a recuperarse. El Banco Mundial también estima que en este primer trimestre, que ya pasó, y lo que va del segundo trimestre, las remesas van a disminuir en un 20%, un 30%, porque las economías están enfocadas en el desarrollo y la recuperación de su aparato económico interno. Y esto tiene que ver con el hecho de que buena parte de las medidas y ayudas políticas están más para recuperar el aparato productivo, que quizás sinceramente comenzar a ver la idea de seguir bajo la lógica de los envíos o las remesas de dinero, en el entendido que muchas personas de las que enviaban estas remesas, inmigrantes o personas que están fuera de su territorio, hoy por hoy quizás están sin empleo, ¿no? Entonces es algo bien complejo que ha terminado convertirse en una deuda muy grande, bueno, en esa tercera imagen, para los gobiernos de los países, que tienen ahora que hacer grandes cambios de política económica, monetaria, fiscal, cambiaria y comercial,
para tratar de llegar a los equilibrios, porque se han montado en la espalda un nivel de endeudamiento muy elevado por parte de la cantidad de liquidez que ha salido al mercado para tratar de atajar el efecto que ha tenido sobre las bolsas de valores, sobre el nivel de desempleo, sobre la paralización económica, el COVID-19. ¿Sí? Pasamos a la próxima. En el caso de Venezuela, bueno, aquí básicamente hay que entender que ya nosotros estábamos afectados antes de que el COVID llegara, ¿no? Y esto es algo que hay que dejar muy claro, porque lo que se está aplicando a nivel de estructura para la construcción de escenarios para otros países no es tan válido en Venezuela. En el caso de Venezuela tendríamos que tropicalizarlo, y lo digo de una vez porque la economía de bajo contacto provee algunas herramientas de planificación, de estrategia, que en el caso de Venezuela habría que llevar a un nivel de detalle, sobre todo desde el punto de vista del área de la industria. Esto que vemos acá nosotros es la data del Banco Central de Venezuela, que acusaba una disminución del PIB de 6 años a la fecha, donde la tendencia para este año 2020 en principio fue calculada en menos 15%, pero ya se está hablando de un 20-25% de contracción del PIB. Cerramos el año pasado con 35% negativo, el anterior a ese 19.6% negativo. O sea, han sido 6 años y pareciera que este va a ser el séptimo en línea de disminución del aparato productivo por sectores de actividad económica, ¿no? Y eso no tiene que ver nada con el COVID-19. Eso sinceramente es el resultado de la gestión económica que en los actuales momentos tenemos. Sí, pasamos a la próxima, por favor. Eso nos lleva, en esta presentación que estamos viendo acá, estos son datos del Banco Central, me disculpan lo chiquitito de los números, pero esta es la tabla del Producto Bruto a nivel de variaciones. Lo que estamos viendo allí en el cuadro rojo son datos de principales sectores de la actividad económica. La línea que vemos en color verde señala el sector de la construcción, que es uno de los sectores económicos que más elaboramiento y actividad genera por la cantidad de personas empleadas, la cantidad de servicios financieros, económicos, de seguro, de materia prima que se mueven. Y si vemos para el caso de los datos del Banco Central, presentados al mes de mayo del año pasado, sí claramente el sector de la construcción se encuentra en un proceso de paralización de más del 90%, siendo uno de los que más motoriza o dinamiza la economía. Eso es un poco el reflejo, y lo vemos todos los días, en el caso nuestro en Venezuela, cuando salimos a la calle para hacer cualquier actividad, pues buena parte de nuestra actividad económica sigue en franco proceso de deterioro. Pasamos a la próxima, por favor. Hay que recordar que Venezuela todavía sigue afectada por el evento del mes de marzo del año 2019 que tuvimos con el sistema eléctrico nacional. Ya en el interior del país era patente, era normal, y los fallos eléctricos, los fallos de servicio, imagínense ustedes la cantidad de minutos que dedicamos a tratar yo de conectarme desde casa, algo que para cualquier persona fuera de Venezuela sería muy sencillo, encender su computador, tener energía eléctrica e internet estable para poder hacer una actividad cualquiera. En Venezuela tenemos ya una cantidad de años en el interior del país con fallas, cualquier cantidad de hechos. Por ejemplo, hasta el año pasado, en el mes de marzo, que tuvimos estos 5 o 7 días de ausencia de luz eléctrica, del cual todavía no nos hemos recuperado y que sigue generando efectos bien negativos sobre el aparato productivo, porque sin energía eléctrica constante, sin internet constante y sin otros servicios en términos por lo menos de calidad intermedia, no se puede generar producción, no se puede trasladar a la población, no se puede tener calidad de vida. Entonces, para el mes de marzo del año pasado, al principio se hizo un cálculo de $2.106 millones en pérdida solamente por esta semana que estuvimos sin energía eléctrica, sin contar todo lo que de alguna manera del año pasado a la fecha se ha generado también en pérdida, no solamente por, como les dije, ausencia de energía eléctrica, otros servicios. ¿No? Pasamos a la próxima, por favor. Esto que estamos acá tiene que ver con la principal actividad que genera ingresos, entre comillas, todavía en Venezuela, dada la característica que tiene el mercado venezolano, y los precios del petróleo y la cantidad de barriles generados en Venezuela han disminuido. Al mes de abril, cuando se dio el 21, esta situación muy particular de precios negativos y precios cero, Venezuela no estaba ni en cero ni en negativo, pero estaba por debajo del 51% de su precio de costo, ¿no? Para poderse vender, es decir, se estaba vendiendo a pérdida. Y lo poco que se produce, la cantidad que se produce, tomando en consideración que a la fecha que se tomó este dato estábamos por debajo de los 540.000 barriles día. Y bueno, hacemos la situación del mercado interno a nivel de gasoil y gasolina.
a nivel de combustibles fósiles, la importación reciente que se hizo de tanqueros desde Irán para tratar de abastecer, por cierto, no se abastece al 100% todo lo que se trae, y toda la distorsión que hay detrás de la propia consecución de gasolina y gasoil para motorizar la actividad económica en Venezuela. Esto es parte también de la situación que viene arrastrando el país en esos 6 años, ahora prácticamente 7, de gestión económica. Lo pasamos a la próxima. La anterior lámina y esta tiene la misma tendencia. La primera tiene que ver con generación de ingresos, es decir, que tenemos un flujo de caja y efectivo prácticamente nulo en Venezuela para hacerle frente a los gastos propuestos en presupuesto para este año y toda la estructura del Ejecutivo que se tiene, pero también hay que tomar en consideración las reservas internacionales. Las reservas internacionales en Venezuela, de los 38.000 millones de dólares propuestos en algún momento en el año 2004 en la historia del Banco Central de Venezuela, en la actualidad, para este dato, estamos hablando de 7.912 millones de dólares, que la tendencia siempre va a ser a la baja, siempre va a ser negativa en términos de la comparación con otros años y otros meses, porque simplemente ya las reservas como tal en Venezuela son insuficientes para incluso poder suplir demanda interna de divisa, razón por la cual este convenio cambiario que en la actualidad tenemos presenta las características que tiene, ¿no? Donde los privados somos los que participamos, los operadores cambiarios vuelven a ser sistemas financieros y donde prácticamente somos los privados los que estamos entre nosotros intercambiando divisas para la adquisición de bienes y servicios y prácticamente se ha convertido en la moneda funcional de todos nosotros para la estructura de costos y sistema de precios, ¿no? Pasamos a la próxima, por favor. Esto nos lleva, esto es un dato de hoy en la mañana, Venezuela el día de hoy toca otra vez peso histórico del nivel de riesgo, ¿sí? Cuando nuestro país vecino Colombia tiene esos 60 básicos de riesgo, Venezuela tiene 28.362 puntos básicos de riesgo. ¿Qué significa esto? El riesgo es una variable que nos habla de posibilidades, de probabilidades, posibilidades de que se realicen o no capitales en un lugar colocado, ya sea por un particular, por un país, por una empresa. Y en el caso de Venezuela, cuando vemos estos datos, este indicador es indicador de los bonos de los mercados emergentes, lo calcula la JP Morgan, y es muy interesante porque toma como referencia los bonos y letras del tesoro del mercado estadounidense, es el cero, por decirlo así, con el que nos vamos a comparar, y el número, en el caso de Colombia 268 y en el caso de Venezuela 28.352, digamos que es la comparación que hay de los bonos y letras del tesoro de su propio país, en este caso Colombia y Venezuela, contra los de Estados Unidos, ¿no? La distancia mayor nos habla de mayor probabilidad de riesgo, mayor imposibilidad de recuperación de capitales. Esto se mide en puntos básicos y saca un punto más. Muy bien, vamos a llevarlo a grosso modo, esto no se hace mucho, vamos a tratar de ver. En el caso de Venezuela, Colombia sería 2.68%, Venezuela sería 278% de riesgo, si lo queremos ver así. Es decir, 2 veces y media y un poquito más la probabilidad de que los capitales colocados en el país, dado este indicador, no se realicen, ¿no? Esto lo sumamos al hecho de la próxima lámina. Aquí vemos los niveles de liquidez que han crecido a gran velocidad. Para los primeros meses de este año, la liquidez comparada con diciembre de 2019 se había incrementado un 73%. Liquidez digital, ¿no? Principalmente, porque los billetes físicos y las monedas prácticamente desaparecían luego de la segunda reconversión del 20 de agosto de 2018, y los billetes a cuentagotas de las cuentas de las personas, 10.000, 20.000 y 50.000 al día, si es persona natural, si es persona jurídica, son otras consideraciones. Sin embargo, sabemos que buena parte de la actividad bancaria en Venezuela y de dinero legal, formal, de Banco Central, en Bolívar, se viene dando por plataformas digitales. Y bueno, esta mayor cantidad de bolívares bajo la figura de bonificaciones que el Ejecutivo viene dando una buena cantidad de meses a la fecha, tiene precio en el país que ya ni siquiera es bolívares, sino que se mide en divisas, no pasamos más. Estamos viendo de la liquidez se va a medir entonces en distorsión de precios y eso lo medimos por inflación.
La Comisión de Finanzas de la Asamblea al mes de abril de este año 2020 nos hablaba de una inflación puntual de un 80%, una acumulada de 341, una interanual, esto es abril 2019 a abril 2020, de 4.210%. Venezuela sí limita la inflación y principalmente las historias que ya traíamos desde el punto de vista de servicios, producción, monetaria, cambiaria, no han cambiado, ¿sí? Y es precisamente en este escenario donde Venezuela entra, como el resto del planeta, a lidiar con su situación económica, social y política frente al COVID-19. Pasamos a la próxima, por favor. Eso evidentemente ha generado un efecto de distorsión sobre la moneda. Pasamos a la próxima. Ha generado que inclusive nosotros a nivel de la psicología del consumidor y del uso no veamos el control monetario como un elemento interesante, importante, físicamente por lo menos, para hacerle frente a nuestros gastos y nuestros costos. Pasamos a la próxima. Ha generado incluso que una poca política consistente haya sido generalmente el aumento del salario. A la fecha, el tipo de cambio no oficial del día de hoy, este salario integral aumentado el mes de mayo de este año, representa $4.14, 4 centavos de dólar, y diario 0,14 centavos de dólar, ¿no? Que si lo medimos con los indicadores de pobreza que manejan los entes multilaterales, bueno, pues ellos manejan $1.25 al día, ¿no? Y en el caso nuestro estamos en 0,14 centavos de dólar diario, ¿no? Pasamos a la próxima, por favor. Eso hace que tengamos una gran distorsión cambiaria. Al día de hoy el Banco Central nos habla de un tipo de cambio de la divisa de 197.000, y en ese sitio que todo el mundo ve, a las 9 y a la 1 a las 9 de la mañana y 1 de la tarde nos habla de 193.000 bolívares, ¿no? Evidentemente hay una distancia allí que tiene que ver con la propia distorsión del mercado, pero forma parte de este derrotero, este camino que ha venido trayendo Venezuela 6 años a la fecha. Pasamos a la próxima. Entonces, incluso en el país los medios de pago cambian. Bueno, esta era una lámina, se lo digo rápidamente, dependiendo de la situación física o estemos, es decir, la ubicación geográfica. Si estamos en estados occidentales, mayormente veremos el uso del peso colombiano por sobre el bolívar y el dólar. Si estamos en estados del sur, veremos más uso quizás en frontera de real brasilero, dólar y oro directamente. Si estamos en los estados centrales o llanos, veremos entonces más uso de dólares, trueque y euro. Si estamos en el peninsular, veremos entonces más el uso de dólares, euros y trueque, y el bolívar queda relegado prácticamente a un segundo nivel o para cuadrar diferencias de precios de esos céntimos de moneda extranjera pagados en bolívares. Pasamos a la próxima. Esto nos habla entonces de un escenario de pobreza, ya para ir cerrando el estado de la situación económica nacional. Estos son datos de la encuesta en COVID hasta el año 2017. Hay una encuesta 18 que no necesariamente se publicaron los datos finales. Seguramente ya la encuesta 19 estará lista, pero no tenemos los datos compartidos, ¿no? Para poderlos mostrar. Lo cierto es que para el año 2017 hablábamos de una pobreza extrema en Venezuela del 87%. Pasamos a la próxima, por favor. Y un incremento de esa línea roja que se llama pobreza reciente del 56.2%. Pasamos a la próxima. Esto evidentemente configura un escenario muy complejo donde se suma también el tema de la diáspora, donde, bueno, por diferentes fuentes, en Venezuela se ha llegado a calcular incluso una cifra cercana a los 5 millones de venezolanos que por diversas razones económicas, sociales y políticas han tomado la decisión de ir más allá de nuestras fronteras, y esto forma parte pues de ese escenario complejo inicial donde Venezuela entra en el COVID-19. Así pasamos a la próxima, por favor. Esto nos hace ver, y se suma con lo que estaba comentando anteriormente de la situación de los servicios. Esto es una infografía genial de los amigos de Picasso, y prácticamente por área ellos muestran una pequeña encuesta de uso y de satisfacción o bienestar de los servicios, ¿no? Para diferentes áreas: agua, gas, internet, pobreza en general. Y siempre hay que recordar esos elementos, ¿no? Y esto está terminando siempre la actividad económica y está configurando
el comportamiento del consumidor y la jerarquía de las necesidades de todos nosotros. Pasamos a la próxima, por favor. Hay que sumarle entonces el tema de las sanciones, donde particulares o privados, independientemente, están señalados o no en una lista de tipo político, o en algunos casos hemos incluso limitado el acceso a nuestro dinero dentro y fuera del país. Evidentemente, cuando estamos hablando de delitos, bien sea virtuales o a nivel físico, el tema de la OFAC ha afectado la libre movilidad de los capitales, los capitales ilícitos inclusive desde el punto de vista de la actividad económica que tengamos, que eso es otro elemento que hay que tomar en consideración. Si vamos a la próxima lámina, por favor. Eso ha hecho que en Venezuela incluso se haya popularizado y todavía sigue siendo así el uso de criptoactivos, en el caso del Bitcoin como un medio adicional de pago. Pasamos a la próxima. Que hace que para el 19 en Venezuela han transado solamente el Bitcoin y solamente en una plataforma 306 millones de dólares, ¿no? Es bastante dinero que ha sido intercambiado de Venezuela en el marco de esta cadena de distorsiones, ¿no? Pasamos a la próxima, por favor. Perfecto. Entonces, esa cifra que les comentaba, 306 millones de dólares, fue intercambiado desde Venezuela, y entonces llegamos a la economía de bajo contacto. ¿Qué es la economía de bajo contacto? La economía de bajo contacto es una propuesta teórica desarrollada por una empresa que se llama Board of Innovation. Ellos están ubicados en Bruselas, en Bélgica. Y básicamente su propuesta es la creación de herramientas de planificación y estrategia que le permitan a las personas, a las empresas y a los gobiernos, si lo desean, estructurar unos escenarios que les permitan durante y después de la afectación del COVID mantenerse dentro de su sector de actividad económica, ¿no? Esa lámina que les comentaba originalmente, donde se hablaba de trabajar desde casa y donde veíamos esa imagen de esta persona sentada de un lado de su hogar, pues trabajando con su computadora, y el otro lado todo lleno de una cantidad de elementos, ¿no? Lo próximo que ustedes están viendo allí debe ser las 5 etapas de la transformación digital, y que es un concepto del cual se ha hablado mucho en Venezuela de los años a la fecha. Sin embargo, es en este momento que estamos viviendo a nivel planetario donde ese concepto cobra mucho valor. Transformación digital no es tener los últimos equipos, transformación digital no es tener el data más veloz o el internet de mayor capacidad. Transformación digital es un proceso personal de los individuos, de las empresas, de los gobiernos, de educación, de formación, del mejor uso de la tecnología para la agregación de valor en mi giro de negocio. Es decir, cómo utilizo yo la tecnología para que esta misma se devuelva en mayor cantidad de ingresos dentro de mi empresa o mayor cantidad de ingresos en mi trabajo, ¿no? Y precisamente en esta imagen que les estaba mostrando, esta pequeña caricatura de cómic, aparece un CEO de una empresa diciéndole a su junta directiva porque esta transformación digital está muy lejos, y lo que se ve detrás es una gran bola de estas de destrucción que dice COVID-19, y simplemente el COVID-19 nos ha obligado a todos a entender y a utilizar la tecnología de la mejor manera, ¿no? Por eso las 5 etapas de la transformación digital que estamos viendo ahí, ¿no? Negación, pura rabia, negociación, depresión y aceptación. Vamos a la próxima lámina, estaríamos viendo entonces como lo están viendo ustedes, que es una superpuesta. Estamos viendo las caras de el CEO y uno de los miembros de Board of Innovation. Ellos desde el año 2008 están creando actividades para empresas a nivel de asesoría, planes de negocio, pero precisamente con el advenimiento del COVID-19 se preocuparon en crear esta estrategia que les comento, que es lo que a continuación les voy a explicar. Esto más en consideración el entorno económico, ¿no? Y básicamente se parte de la idea de que las medidas sanitarias asumidas por los gobiernos de los países, que es lo que estamos viendo en este diagrama con un color verde al lado izquierdo, están generando unos cambios necesariamente brutales, porque obligan no solamente a los empleados, a las personas, a los comercios y a los negocios a tener un nivel de relacionamiento distinto en el hecho social,
en casa, en la calle, en la oficina, con nuestros familiares y amigos, precisamente para evitar la expansión del COVID-19, ¿no? No es tanto el hecho de que quedándome en casa yo no voy a curar, ¿no? Puede ser que una persona sea sintomática y no lo sepa hasta que se haga la prueba. Entonces, de alguna manera, estas medidas generan un cambio, que es lo próximo que aparece en el diagrama, una disrupción económica que está generando un efecto directo sobre el mercado laboral, sobre el consumo de bienes y servicios, sobre la distribución de personas económicas, sobre la generación de servicios y sobre todo esa distribución en términos globales, a nivel planetario, a nivel país. Eso se ve afectado directamente el flujo de efectivo, ahí hemos afectado los niveles de ingresos, ahí hemos afectado el pago de nómina en algunos países, como el caso de Estados Unidos, con su gran nivel de desempleo. Esa disrupción económica está creando un evento que se conoce como un cisne negro. Un cisne negro es un evento improbable, es un evento extraeconómico, en este caso es un virus, y que en definitiva cuando ocurre, cuando pasa, todo lo cambia, cambian las estructuras, cambian los paradigmas. Entonces uno de los primeros cambios que estamos viendo son cambios en el comportamiento de las personas, cambian el comportamiento de la actividad laboral y necesariamente cambios en el comportamiento de la toma de decisión de los actores económicos y políticos de los países. Precisamente las jerarquías de necesidades cambia la manera como nos estamos distribuyendo, cambia la forma como nos estamos comunicando y cambia la disposición en tiempo al trabajo, el trabajo físico, ¿sí? Pasamos a la próxima lámina, por favor. Ahí deberíamos estar viendo un gráfico donde estamos viendo sobre el eje temporal. Bueno, pues arranca el evento COVID-19, que es lo que todo lo cambia, y hasta el año 2022, más o menos, se prevé que el distanciamiento social va a ser necesario. Las medidas de limpieza extrema de todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor, por parte de los muchachos de World of Innovation que han hecho con las 500 empresas preguntándole a los CEOs, sino también centros de investigación como lo de Harvard, como Cambridge y Princeton, que a nivel de relacionamiento, el momento en el cual se tenga una vacuna o se tenga un tratamiento estándar, bueno, necesariamente habrá transcurrido mucho tiempo, y es por eso que esos 4 elementos que aparecen en este gráfico, en el eje, el distanciamiento social, precauciones para la higiene, restricciones para viajes, límites en reuniones de gran cantidad de personas, van a ser 4 elementos que nos van a acompañar durante este viaje, durante el 2022. Hasta el 2022, perdón. Esto es lo que va a configurar lo que se ha comenzado a escuchar por ahí como el nuevo normal. El nuevo normal es una nueva situación en la cual la actividad económica personal, de mercadeo, de distribución de bienes, comunicacional, entretenimiento, de economía del ocio, necesariamente tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque para proteger al individuo y al ser humano, las cosas que antes hacíamos ya no van a ser iguales. Y no van a ser iguales durante una buena cantidad de tiempo. Es lo que nos dicen en esta propuesta y es lo que nos dicen algunas investigaciones recientes. Pasando a la lámina, por favor. Aquí deberíamos estar viendo otro gráfico. Este gráfico se superpone a una información donde vemos 4 elementos fundamentales o pivotes de la actividad del nuevo normal, que es el nivel de afectación geopolítico, con un mayor nivel de proteccionismo por parte de los gobiernos, un cambio en el comportamiento humano, un cambio en la dinámica industrial, un cambio en las tecnologías, básicamente un mayor uso de tecnología, un incremento en las regulaciones por parte de los gobiernos, un mayor nivel de intervención, y evidentemente un límite de acceso a capitales, precisamente porque en el orden económico los gobiernos han asumido para proteger el mercado un mayor nivel de liquidez, ¿no? Eso va que los nuevos hábitos y las necesidades de todos nosotros en esta economía de bajo contacto, y de bajo contacto porque a nivel de las relaciones sociales y de producción, los elementos de precaución para la higiene tienen que mantenerse, cosa que no necesariamente estamos viendo todos los días cuando salimos a las calles de Caracas con otras personas, pero el nivel de adopción para algunos bienes y servicios o para nuevos aprendizajes o para nuevas actividades necesariamente se tiene que acelerar, que es lo que estamos viendo en ese cambio, ese punto de inflexión que hay ahí, esa curva negra que pasa a una curva roja,
donde necesariamente en el tiempo tenemos que acelerar los procesos de adopción, cambio y aprendizaje. Eso necesariamente nos lleva a una situación donde ya las economías de los países, que es lo que estamos viviendo en Venezuela desde este lunes, han comenzado a preguntarse, a preocuparse sobre el hecho de reabrir o no la actividad económica. Y la pregunta, bueno, ¿bajo qué marco o qué esquema tendríamos que hacer esto? Sobre todo porque esto es un evento que no había ocurrido hace 100 años, ¿verdad? Con el tema de la gripe española. Y en definitiva, tendrían que ser no necesariamente los políticos, sino los investigadores del área médica, el alta, y digan, bueno, a partir de este momento, bajo estas condiciones, será la actividad económica, ¿sí? Sin embargo, lo que hemos visto es que principalmente son los representantes de la Secretaría o Ministerio de los Gobiernos de sus países quienes, de mano con el apoyo y orientación de un grupo de técnicos, científicos o conocedores, y la evaluación y el monitoreo constante de los casos en su evolución de personas infectadas con COVID-19, han tomado la decisión entonces de reiniciar bajo un proceso de desescalada, como le han llamado en algunos países, por etapas o por capas, el volver a la actividad económica. Entonces hay una lucha entre quedarse en casa o mantenerse trabajando en los puestos originales, ¿no? Esto nos hace ver entonces en la próxima lámina, y aquí entramos un poco con la propuesta metodológica, hay unos efectos previsibles en diferentes áreas, hay una toma de decisión concertada que tiene que generar un plan de acción por parte de cada una de las actividades económicas, hay que ir más allá del apoyo gubernamental en términos de que necesariamente la autogestión y la toma de decisión por parte de cualquiera de los sectores económicos y la industria de un país es la clave para una reinserción exitosa, conservando los elementos de higiene, ¿no? Es acá donde vemos esta matriz, donde en principio tenemos unas columnas con unas grandes variables que hay que prestarle mucha atención. La primera es hacerse la pregunta si para mi actividad o mi área de negocio es importante o es esencial tener grandes reuniones o reuniones masivas de personas para que mi actividad pueda funcionar. Otro es la interacción social humana muy cercana, es esencial e importante para que mi negocio funcione. Lo tercero es preguntarse si la percepción de higiene o la higiene como tal en mi área de actividad es fundamental para que mi negocio funcione. Luego saber si la idea económica depende de viajes de placer, viajes de negocio. Y último, preguntarse si la generación de bienes o servicios o el servicio que yo presto se puede posponer durante un tiempo si de alguna manera yo dependo de las 4 variables anteriores, ¿no? Y lo que estamos viendo luego como fila en esta matriz, que es muy importante, son diferentes áreas de actividad económica. Cuando vemos, por ejemplo, la primera fila, aparece un área que es el área del turismo y hospitalidad, o economía del ocio, para algunas personas, y vemos que el nivel de dependencia en función de estas primeras 4 variables tiende a ser muy alto. Por eso el análisis del impacto que tiene el evento COVID, este cisne negro, sobre algunas áreas de la industria es totalmente diferente. No va a impactar lo mismo al sector turismo, hotelería, transporte interno, renta de vehículos, economía del ocio general, cine, teatro, que requieran mayor concentración de personas, a quizá de repente una actividad en el área de la tecnología o una actividad en el área farmacéutica, por ejemplo, donde de hecho ya en plantas se trabaja con altos niveles de protección y de higiene, ¿no? Entonces aquí es importante tomar en consideración que lo primero que hay que empezar a entender es que para poder lograr esa reinserción bajo esta lógica de la economía de contacto, lo primero que tenemos que hacer es pasearnos sobre el nivel de afectación que tiene el COVID en mi principal actividad o en el desarrollo de mi generación de ingresos, ¿sí? Y esto es importante porque pasamos a la próxima lámina. Aquí estamos viendo, y esta es una propuesta del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de su área de gerencia. Ellos nos proponen un árbol de decisiones, ¿no? Un árbol de decisiones sobre preguntas que tenemos que hacernos en función de lo que vimos anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de respuesta que yo puedo tener para protegerme del COVID-19 como una persona, como una empresa, como un gobierno? Entonces, la primera pregunta que yo tengo que hacerme es, si yo estoy luchando, ¿verdad?, para que mi negocio se mantenga precisamente por efecto del COVID-19. Y la respuesta que yo tengo que darme, sí. Entonces, la pregunta que tengo yo que hacerme es si yo puedo ofrecer productos
o la actividad por la cual yo genero ingresos, la actividad principal, si yo lo puedo generar en línea. Si yo lo puedo generar en línea, esa experiencia, ese mismo servicio, inclusive puedo ayudarme del delivery para la prestación de ese servicio, bueno, simplemente tengo que hacerlo, lo hago. Y no, la pregunta que yo tengo que hacerme es si puedo entonces utilizar la infraestructura que me permite entonces de alguna forma cambiar la manera como se demandan los bienes o servicios. ¿Sí? Si la respuesta es sí, bueno, entonces tendría yo que hacerlo. Si la respuesta es no, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo me puedo yo ahora enfocar en investigar el efecto real que está teniendo el COVID-19 sobre mi personal, sobre el tráfico que tengo para generar bienes y servicios por parte de mis trabajadores, sobre mis clientes que se están acercando o no al espacio donde yo estoy, sobre el mantenimiento, los costos fijos y costos variables que pueda tener en mi estructura? Sí, la pregunta que yo me hago es, ¿estoy luchando contra el COVID-19 para mantener mi negocio? La respuesta es no. Entonces, bueno, simplemente lo que me puedo preguntar es, ¿puedo adquirir la infraestructura que me permita en esta coyuntura expandir lo que estoy haciendo? Porque eso es lo otro que hay que entender. La situación que se está presentando con el COVID-19 está afectando un porcentaje bien elevado de algunos sectores. Sin embargo, hay otros nichos de negocios que se están abriendo a gran velocidad y hay oportunidades que están comenzando a surgir dentro de esta distorsión que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, esta pregunta es muy importante porque si no me está afectando, lo primero que yo tengo que hacer es, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para seguir prestando mi servicio en los mejores términos, inclusive expandir mi propia actividad, ¿no? Si no me está afectando o si sí me afecta, bueno, simplemente tengo que irme a ese proceso de transformación digital que conversábamos hace un rato, que tiene que ver con procesos de educación, de adopción de tecnología para permitir que mi actividad económica se siga desarrollando en los mejores términos, ¿no? Entonces pasamos a la próxima lámina. Entonces aquí estamos viendo otra matriz y esto es importante verlo de la siguiente manera, porque la única forma es que yo pueda entender si mi estrategia va a ser la correcta a nivel de la reinserción laboral, esquemas que se manejan en mi país o en el área de la industria en la que yo me encuentro va a ser exitoso, pasa primero por la planificación, por la estrategia, por la fijación de objetivos claros, mesurables y alcanzables, por parte de la directiva a nivel general, por parte de la gerencia, por parte de los trabajadores medios, por parte de mis analistas, por parte de mis operativos, por parte de mi administración, orientando ese servicio a un nuevo esquema de trabajo, ¿verdad?, para las nuevas condiciones que tenemos en el mercado, ¿sí? Pero partiendo de la idea de si efectivamente el evento COVID me está afectando y sobre todo en qué nivel. Muy alto me está afectando, medianamente me está afectando, no me afecta para nada, más bien me aventaja muchísimo. En esta nueva matriz estamos viendo más o menos lo que es la proyección de recuperación, ¿no? Y para algunos sectores quizás la recuperación económica, ¿no?, por el impacto del COVID-19 a nivel de proyección, de 6 meses en adelante para algunas personas, la visión que se tiene es la visión de un rebote económico, ¿sí? Ese rebote económico quizás tendría que ver con tomas de decisión de los gobiernos de los países articulados con los grupos empresariales para ordenar al sector laboral y volver entonces de manera conjunta, bajo una misma visión, ¿verdad?, a recuperar el aparato productivo. Luego tenemos una visión de recuperación, la primera era con forma de V, ¿no?, porque es como un rebote. La segunda es con forma de U, que de alguna manera la recuperación es un poquitico más lenta en el tiempo y el distanciamiento social y las medidas se prolongan, ¿sí? Bajo este escenario, bueno, habría que ver de qué manera a nivel trimestre, son indicadores económicos y financieros, eso me vaya a afectar a mí, ¿no? Y luego tenemos entonces el escenario que no le gusta a mucha gente, que es el escenario más largo en el tiempo, donde la recuperación se puede dar mucho más largo. Estamos hablando entonces ya de ese año 2022 que se había avisorado. La forma de recuperación es una forma de L, donde básicamente muchas empresas pueden inclusive perderse en su momento de negocio porque no se va a realizar en el tiempo, precisamente porque las medidas de confinamiento social, centro físico, las medidas higiénicas, de traslado, de equipamiento a nivel operativo de mi actividad van a ser imposibles que quizás yo me pueda recuperar en el tiempo. Y cruzamos entonces estas 3 variables que vemos del lado izquierdo con las columnas que tenemos acá. Vemos entonces cuáles pueden ser el efecto sobre las organizaciones, ¿no? Un efecto positivo, un efecto medianamente negativo, un efecto severo y un efecto catastrófico, ¿no?
básicamente tendríamos que entender qué estrategias tendríamos que desarrollar en función de lo primero que respondimos, ¿verdad? Que es cómo me afecta el COVID-19. Luego lo segundo, que es el árbol de decisiones, es qué preguntas tengo yo que hacerme a nivel de mi organización. Y tercero, entonces, a nivel de planificación y estrategia, qué objetivos a nivel de estrategia tengo yo que crear para, dentro del mejor escenario, mantenerme, el escenario medianamente negativo, recuperarme y mantenerme, en el escenario severo, quizás mantenerme solamente, y en el catastrófico quizás repensar inclusive mi propia actividad de negocio. Si lo vemos en diagonal y cruzamos entonces la información del escenario más catastrófico con el escenario de 3 años, vemos incluso que inclusive algunas empresas o personas estarían pensando hasta en abandonar. Sin embargo, y aquí no hay que ser necesariamente tan catastrófico negativo, dependiendo de la manera como yo comunique, me organice y no pierda más tiempo esperando quizás alguna línea que venga desde arriba para reinsertarme laboralmente, hay que entender que cada sector de la industria, cada actividad económica, tiene primero que evaluarse, diagnosticarse, luego de esa evaluación y diagnóstico crear por escenarios, evidentemente, ¿no? De mediano, corto y largo plazo, para el año que queda, para el año 2021 y 2022, tomando en consideración escenarios en los cuales se mantengan las medidas de distanciamiento, donde se mantenga inclusive elementos de prohibición de viajes y vuelos dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, donde quizás el flujo de tráfico de las personas que puedan llegar a mi negocio o a mi actividad va a seguir siendo pequeño. Entonces, en función de esos escenarios, tengo que crear diferentes opciones, estrategias con objetivos realizables en el mediano plazo, en el corto y en el largo, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la próxima lámina. De aquí donde nosotros vemos entonces un organigrama. Y ese organigrama acude al hecho de que toda la gerencia, todos los mandos medios, todos mis gerentes, mis directores, mis coordinadores, mis trabajadores, mis analistas, de la parte operativa, de la parte administrativa, de la cadena completa, del grupo de empresas, tenemos que estar hablando el mismo idioma. Tenemos que estar haciendo las mismas preguntas y que no tendríamos que estar invirtiendo más tiempo preguntando en qué es lo que va a pasar, sino más bien tiempo ocupándonos en cómo lo vamos a hacer. Y básicamente pasa por el hecho de preguntarnos en principio ahora qué hemos hecho durante estos 80 días a nivel de comunicación dentro de mi estructura organizacional. Es decir, hemos mantenido contacto con todos nuestros gerentes, nuestros coordinadores. La junta directiva ha mantenido contacto para ver de qué manera vamos a mantener el negocio. Hemos hecho evaluación del entorno, evaluación del mercado y nos hemos puesto en los zapatos del consumidor cuyo comportamiento ha cambiado porque sus necesidades ahora son diferentes. Mi negocio depende de la estacionalidad de la economía. Esto es, mi negocio depende de que llegue carnaval, de que llegue Semana Santa, de que lleguen las vacaciones de julio, de que llegue el reinicio de clase de los muchachos al colegio, de que llegue diciembre. O mi negocio depende más de actividades económicas y financieras. Porque todos conocemos que hay ciclo de negocio, hay ciclo de producto, y todo eso se trastocó con el evento COVID-19. Y yo no he hecho el trabajo de validar en el mediano plazo si dependía de una estacionalidad, o sea, actividades regulares que generaban ingresos a mi negocio. Yo no he hecho la evaluación de cuáles son los próximos momentos en los cuales teóricamente tendría que llegarme esta estación en la cual yo generalmente hago mucho trabajo y genero mucho dinero. Y yo no he hecho ese trabajo para validar cuáles son y dónde están, y no he tratado de crear un escenario en el cual entienda que eso puede ocurrir o no, y no estoy trabajando en función de crear escenarios alternativos, bueno, simplemente quizás yo pueda estar en la visión más catastrófica, en el escenario de 3 años con la curva L, donde necesariamente puede ser que salga del negocio. Pero hay que entender que un escenario, como lo decimos acá, planificación y el análisis estratégico continuo por parte no solamente de la gerencia y la directiva, por parte de todos los trabajadores de mi negocio. Hay muy buenas ideas y muy buenas propuestas que nacen precisamente de manos del área operativa, del área administrativa, de mis proveedores, de mis interesados. ¿Sí? El replantearme el giro de negocio, replantearme la actividad. Quizás esa idea provenga no necesariamente de la actividad, quizás provenga de cualquier trabajador que, por su propia experiencia,
puedas tener quizás alguna idea que se pueda subir y transformar en una estrategia dentro de una planificación con un objetivo claro. Hay una visión compartida de proyecto. Aquí básicamente tenemos que comenzar a trabajar con una visión mucho más ágil, una visión mucho más de proyecto, una visión donde cada actividad tenemos que, si ya lo venimos haciendo genial, pero si no lo veníamos haciendo hay que comenzarlo a hacer, está sujeta a una asignación de gasto de personal, una asignación de materiales y suministros, una asignación de activos, una medición constante de costos y gastos, una validación de cada una de esas actividades desde el punto de vista de su viabilidad financiera, y entender el hecho de que distintos otros países, porque aquí viene el tema de la tropicalización, en el caso de Venezuela seguimos con hiperinflación, seguimos con un bolívar que no compra mucho, seguimos con distorsión monetaria, seguimos con fijación de precios, estructuras de costos en divisas, y todos esos elementos hay que sumarlos a la creación de estas nuevas estructuras, esta nueva planificación de ese mercado que nos cambió y que si nosotros nos cambiamos con él, necesariamente nos podemos quedar fuera. Esto nos habla entonces de una visión de apertura, de una visión flexible, una resistencia, y algunos me dirán, bueno, no, ya estamos cansados de resiliencia y resistencia, ¿no? Quizás lo que queremos es tener un resultado, pero el resultado viene por la parte del trabajo conjunto en manos en el sector que yo me encuentre. Es decir, si todo el sector de una economía trabaja de manera orquestada, bajo una misma visión, siguiendo una misma línea, independientemente que el Ejecutivo o el gobierno del país lo haya colocado o no, aquí le traigo unos ejemplos de algunos países, entre algunos países todavía se debate cuáles son las normas, si se usa una mascarilla, si se usa gel antibacterial, si la gente se pone guantes o no se pone guantes. En otros países, ya gobiernos, empresarios, trabajadores han comenzado a trabajar en una sola estrategia por capas para reinsertarse de la mejor manera, monitoreando constantemente el resultado de cada uno de esos avances para tratar de medir y evitar un mayor contagio en esa reinserción. Hay actividades que por su propia naturaleza, ¿verdad?, están destinadas a reinversarse totalmente. Y durante el tiempo que dure esta situación de distanciamiento social y las medidas sanitarias extremas, muchísimo más. Hemos comenzado a ver cómo en algunos países están comenzando a, por lo menos en servicios de restauración, a los restaurantes, están comenzando a colocar acrílicos y una cantidad de cosas en las mesas para evitar el contacto entre las personas. Pero es muy difícil, de alguna manera, controlar al ser social, porque somos individuos que vivimos en sociedad, crecemos en sociedad, y hay que, a nivel de educación, mantener la idea de que el control sanitario es muy importante. Evidentemente, puede llegarse a generar por parte de algunos gobiernos, que ya lo están pensando, certificar y dar algún nivel de validación, un certificado de condiciones sanitarias óptimas para algunos negocios, cosas que generarían un tipo de distorsión a nivel de actividad económica. Eso no ha pasado en Venezuela, pero lo cierto es que antes de que llegue a ocurrir en algunos países, en el caso nuestro, tenemos que comenzar a trabajar en función de ellos, ¿sí? Entonces, aquí la información constante de primera fuente es fundamental. Es decir, no solamente saber el avance de la pandemia, su crecimiento y disminución, el tema de aplanar la curva o no, no solamente el conocimiento del estado de la industria a nivel global, no solamente el conocimiento de mi sector o estado de la industria en Venezuela, es necesariamente estar en constante proceso de conversación y análisis con mis pares, es tener planes y medidas y estrategias que sean compartidas, porque todos formamos parte del mismo sector y estamos afectados por las mismas condiciones, y evidentemente mantenerse en ese proceso constante integrador de transformación digital, estudiando y validando el hecho de cómo nuevas tecnologías, dependiendo de la actividad en la que me encuentre, me pueden funcionar. Sabemos que no toda actividad económica se puede digitalizar, ¿sí? Y habrán actividades que en horarios específicos tendrán que prestar servicios, siempre monitoreando las medidas sanitarias y de control y sobre todo relacionamiento social. Pero necesariamente es un trabajo que hay que hacer y es un trabajo que no hay que perder de vista. Entonces, estas actividades que no necesariamente se puedan digitalizar, que no necesariamente se puedan ver fortalecidas precisamente por la situación que estamos viendo, son aquellas que mayor cantidad de validación requieren desde el punto de vista de el trabajo estratégico. Esto es generar entonces una visión sobre mi plan de negocio, replantearme mi propuesta de valor, replantearme mi conexión con mi nicho de mercado, replantearme los canales a los cuales voy a hacer llegar la información y el producto, establecer una relación mucho más cercana con mi consumidor, que quiere saber si yo todavía estoy trabajando, que quiere saber cómo voy a trabajar en estas nuevas condiciones, establecer un mayor contacto con
mis recursos claves, con mis proveedores claves, mis actividades de manera más estratégica, y todo esto tratando de minimizar el impacto que tenga sobre los niveles de gasto y costos, que sabemos que en Venezuela es muy difícil. Por un lado el tema hiperinflacionario, por otro lado el tema de la distorsión cambiaria, pero la única manera de mantener el negocio a flote pasa por un constante proceso de medición, ¿sí?, de validación y generación de data que me permita saber cómo va. Esto nos hace ver entonces una necesaria incorporación de innovaciones blandas y duras. Cuando hablo de innovaciones blandas, son sistemas, son procesos, replantearse la manera como hacemos las cosas, quizás de aquí en adelante o quizás durante un tiempo, mientras dure la contingencia, e innovaciones duras que tienen que ver quizás con la asunción de redistribución de espacios, redistribución de equipos, adquisición de nuevos equipos que me permitan entonces quizás mesurar y llevar de mejor manera mi actividad económica, ¿no? Ya la próxima lámina, finalmente, aquí estamos viendo esta imagen también de Marketunics, donde ese nuevo normal, que este nuevo escenario donde todos estamos dispuestos y donde nos encontramos, pareciera ser un tanto extraño, diverso. Sin embargo, pues, tenemos nosotros el control de lo que podemos hacer mientras estamos dando ese giro, mientras estamos haciendo ese viaje, ¿sí? Y lo importante es que no depende de un tercero, depende de lo que yo haga y del nivel de conversación y del nivel de interacción y comunicación que yo mantenga con mis pares y con mis partes, integrantes de mi organización, el objetivo de mantenerme en el mercado, el objetivo de crecer, inclusive dentro de la distorsión, el objetivo de superar, ¿verdad?, el evento COVID-19. Ya para cerrar, acá les presento pues, una frase de Klaus Schwab. El Foro Mundial Económico Global recientemente está muy activo con estos temas. De hecho, tienen una propuesta que se llama el Gran Reset, algo así como el gran reinicio, ¿no?, de todas las actividades. Klaus Schwab es el líder del Foro Mundial Económico Global, y nos dice que la pandemia representa una ventana muy angosta, muy rara, de oportunidades para reflejar, reimaginar y reiniciar o rebotear el mundo, ¿no? Ya para algunos sectores va a ser mucho más sencillo, para otros no lo es tanto, pero evidentemente depende de nosotros y de la asunción de mecanismos, estrategias, plataformas, metodologías que me permitan entonces de manera organizada replantearme el trabajo y mantenerme en funcionamiento, ¿sí? Ya está la última lámina. Muchísimas gracias por su atención. Espero que lo compartido el día de hoy sea de utilidad, y sobre todo que nos haga reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo y lo que venimos haciendo para mantener la actividad de mi negocio en esta contingencia.